Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Adriana Guerrero, estudiante del curso de Pedagogías Didácticas Contemporáneas. Yo voy a realizar la exposición de mi grupo colaborativo, el cual es el número 2, y estamos trabajando la unidad número 2, paso 3. Vamos a realizar la exposición de la didáctica en la formación docente. Entonces iniciaremos con el capítulo 1 de Asprelli 2001. Entonces, en el primer capítulo tenemos la actividad de la lectura autorregulada, la primera lectura de la didáctica en la formación docente, de la página 19 a la 33, que es la cual nos indica cuál es la didáctica, de dónde se deriva la didáctica griega, qué significa. Esta nos dice que la didáctica es una disciplina la cual nos brinda unas herramientas y unos materiales, unos recursos y un conjunto de teorías las cuales podemos utilizar para que la enseñanza que demos sea significativa y que se le permita al estudiante participar de esta. También nos dice que la didáctica se deriva del griego didaskein, que significa instruir y enseñar, exponer y demostrar. Tenemos que en sus inicios la didáctica se vio como una disciplina que daba respuesta a los problemas de la enseñanza. Más de un género literario, que fue propuesto por Aristóteles, y en la modernidad nos da una nueva visión del hombre y del mundo, que trajo consigo una experiencia nueva, descubriendo conquistas y avances técnicas y científicas, entre otros roles. Como segundo paso tenemos que la didáctica da unos planteamientos para orientar el principio de la conformidad, estableciendo una doctrina de enseñanzas, como que el aprendizaje será representativo, el maestro solo debe enseñar sin ejercer ningún tipo de violencia y permitirle al estudiante enseñar y experimentar. Entonces podemos decir de este primer capítulo que la lectura fue quien le abrió las bases a la didáctica, y que a pesar entonces de que en la antigüedad no se tenían en cuenta todos estos, la didáctica llegó para darle un nuevo enfoque y unas nuevas herramientas a los docentes a la hora de enseñar, que brinda nuevas experiencias, tanto en lo académico como en los diferentes procesos y conceptos que han surgido desde la literatura, que nos han llevado a comprender el por qué y el para qué. Tenemos también desde la lectura desde el escritor y exponente Juan Enrique Pessoa hasta John Dewey, el cual nos dice que los aportes que hizo Rosset surgen de la necesidad de cambiar el mundo como se concebía la enseñanza, dándole un respeto al mundo de la pedagogía y a sus estudiantes, para que ésta se viera como una disciplina de libertad que se nutriera cada día de las reflexiones y de la aplicación, integrando la teoría y la práctica. Dando origen a una educación intelectual, técnica y moral. O sea, a partir de Enrique Pessoa hasta John Dewey son los mayores exponentes de dar una formación íntegra al ser humano y reconocerlo como individuo y como sujeto que tiene derecho, que piensa, que tiene facilidad de expresión y de participar en la construcción de sus conocimientos, y darle una libertad para crear su propia personalidad, su propia autonomía.
tenemos que Dewey fue quien formuló el concepto pragmático de la didáctica basado en la enseñanza y la acción. De ello se deriva el método problema, donde el niño aprende haciendo, partiendo de un problema, buscando soluciones, observando hipótesis y probándolas. Estos pasos componen el acto de pensar, el método de investigación y el método de aprendizaje, por lo cual podemos decir que respetamos, es quien empieza a respetar las etapas naturales de los niños y las niñas en cada una de sus etapas, permitiéndoles que participen en la construcción de su conocimiento y la naturaleza misma del desarrollo en los procesos de su aprendizaje. Ya empiezan en esta edad y estos grandes pedagogos y psicólogos a incluir los niños en los diferentes procesos de formación, como teniéndoles en cuenta su participación en la construcción del aprendizaje. De la didáctica de la formación docente también podemos destacar en la concepción que tiene Emilio Durkheim acerca de la pedagogía, que contempla la educación que integra la cabeza, las manos, el corazón y el desarrollo en armonía. ¿Por qué el desarrollo en armonía desde la didáctica? Porque todas estas nos ayudan a crear, a innovar y a partir de ellos descubrir nuevas maneras de aprendizaje, desarrollar las habilidades y potencializar la capacidad de los niños y las niñas. La pedagogía o arte formativo es una teoría de la instrucción que comprende grandes partes. Entonces, si vemos que la didáctica y la pedagogía van unidas, van de la mano, ya que integran todo un ser, tanto el intelectual como el físico, porque para realizar las actividades, los que nos mencionaba anteriormente, el niño, si bien es necesario, necesita desarrollar las ideas, también necesita de las partes de su cuerpo como sus manos, sus dedos, para realizar los diferentes ejercicios, para empuñar un lápiz, para cortar, para pegar, para manipular, para tocar, para sentir, para percibir, necesita todo y cada uno de sus sentidos para poder obtener un aprendizaje práctico y experimentado, y así el niño tendrá un conocimiento significativo. De María Montessori tenemos que fue una de las principales pedagogas exponentes en las cuales se respeta la naturaleza del aprendizaje del niño. El niño aprende a través del juego, a través de una libertad, se respetan sus etapas naturales. Yo creo que esta pedagogía lo que nos enseña es que el niño descubre el conocimiento por sí mismo, sin necesidad de forzarlo a que lo haga. Él de manera natural solo descubre sus conocimientos. De manera visual, de manera auditiva o con el tacto, son los elementos que juegan un papel muy importante y el juego es el principal eje de la teoría de María Montessori. También tenemos las obras de Ovidio de Crowley, que fueron en función de la globalización y la enseñanza y la introducción a la pedagogía cuantitativa. Ya miramos que la educación no se ve de manera local, sino de global, ya que todos los niños manejan las mismas etapas de desarrollo, unos más avanzados que otros, pero todos pasan por esta etapa de descubrimiento, de preguntar el por qué y para qué. No es que porque un niño nació en Colombia o porque un niño nació en Ecuador o un niño nació en Perú, no, todos tienen la misma etapa de desarrollo y es por esto que él nos habla de una educación globalizada, donde todos estos parámetros se le apliquen a todos los niños y se les permita tener acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje y de explorar cada una de sus etapas. Es importante reconocer que la formación de los docentes aporta a comprender la forma de enseñanza-aprendizaje, las cuales buscan implementar diversas formas para transmitir el conocimiento de forma diversa, teniendo en cuenta las capacidades individuales y grupales. Es necesario que a la hora de
de transmitir una enseñanza-aprendizaje tengamos en cuenta las fortalezas que tiene desde una persona como individuo hasta las grupales, para poder así compactar un buen grupo de trabajo y que se realimente, que sea un intercambio de opiniones donde las fortalezas de uno ayude a mejorar las debilidades del otro y poder formar un buen equipo de trabajo y que se dé un aprendizaje de manera grupal de retroalimentación. Y también tenemos que la didáctica es una formación continua en la cual el docente debe exponer sus competencias necesarias para transmitir sus conocimientos, poniendo en práctica diversas técnicas, metodologías, herramientas, recursos que den paso al aprendizaje íntegro. Los materiales didácticos son diversos y dependiendo en cada contexto y entorno en el que nos encontremos, pues podremos utilizar los materiales, ya que si bien es cierto que no todos cuentan con los mismos materiales, siempre a nuestro alrededor podemos utilizar la creatividad para hacer uso de estos recursos. Siempre tendremos algo a la mano para que los niños aprendan de manera práctica y se apropien de este conocimiento. También podemos decir que la educación globalizada implementa un contexto en el cual nos muestra las necesidades reales de aprendizaje de los niños y las niñas. Por eso la metodología de los proyectos basados en los intereses de los niños y las niñas para la investigación de los procesos educativos. También tenemos, por otra parte, las escuelas nuevas, de las cuales uno de los principales exponentes fue Adolfo Fierre, los cuales nos proponen una educación crítica de interacción y cooperación entre el estudiante y el docente, permitiendo que el alumno tenga autonomía dentro de un aprendizaje para obtener un conocimiento consciente y responsable desde sus destrezas y habilidades. Las escuelas nuevas son una forma de integrar no solo a los niños, sino también las familias en estos procesos de aprendizaje, ya que juegan un papel fundamental de darles un acompañamiento donde el docente sea quien medie y guíe estos procesos de aprendizaje, donde el infante sea el centro del aprendizaje, que obtenga los conocimientos acorde a la realidad de cada contexto de los niños, a una realidad, para que se formen de manera crítica y responsable en las diferentes situaciones que surgen a diario en el mundo en el cual habitamos. Definamos qué es la escuela nueva. La escuela nueva es un movimiento heterogéneo de forma educativa y de renovación pedagógica, caracterizada por diversas realizaciones que comparten los siguientes principios fundamentales. Y generaliza una pedagogía para atender más la didáctica. En sí, en torno a la didáctica, todos los autores que hablaron en el segundo capítulo tenemos la formación docente y la didáctica. Consiste en brindarle mejores herramientas y oportunidades de aprendizaje a los niños, que los docentes muestren sus capacidades, habilidades y competencias, que surja en ellos diario, que nosotros como docentes surja en diario la importancia de crear, de recrear, de innovar la manera como se va a transmitir ese conocimiento, de permitirle al niño que interactúe con los materiales para que adquieran el conocimiento, que aparte también ellos sean parte de la construcción de ese conocimiento y así el conocimiento que obtengan sea pues para una vida práctica y no solo un conocimiento que aprendan para el momento. Porque ya se interactúa más entre una sociedad y una educación.
También tenemos la enseñanza para la comprensión, en los cuales elaboran una propuesta de trabajo docente, teniendo en cuenta los conceptos de enseñanza-aprendizaje para el proyecto desarrollado, en los cuales se tienen en cuenta los tópicos generativos, el desempeño de comprensión, evaluación y diagnóstico continuo. En el siguiente capítulo tenemos didáctica, pedagogía, ciencia de la educación, la relación que confirma la excepción francesa. Entonces tenemos la pregunta principal para que definamos cuál es el papel didáctica de la excepción francesa. Podemos decir que según Parra 2002, es una disciplina de educación de carácter teórico que tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuya finalidad de formación integral es interiorizar el alumno de la cultura, la cual busca estrategias, métodos y técnicas para mejorar la educación y adquisición del conocimiento en el proceso de formación con el que se está educando. De forma resumida, la didáctica francesa también busca nuevas herramientas, recursos a través de libros de varios autores, en los cuales fueron traducidos a varios idiomas, los cuales llegaron a nuestro continente, fueron de gran ayuda para ayudar a los profesores a incentivar su motivación para crear nuevos recursos que le permitieran al estudiante obtener un aprendizaje de manera autónoma, crítico, reflexivo, que se apropien de él, que sea un aprendizaje para la vida. Pero también con esto trajeron nuevas filosofías a la educación, despertaron nuevos movimientos en los docentes para aplicar en la educación. De allí surge también la pedagogía del oprimido con la naciente corriente de la educación y la pedagogía y las didácticas francesas, las cuales le dan la oportunidad a la clase obrero y baja de también aprender para la vida. La estructura de qué es lo que nos ayuda a distinguir entre la pedagogía y didáctica. La didáctica es la transformación del saber desde lo que posee el erudito hasta que es recibido por el aprendiz. Y tenemos que la pedagogía es la rama la cual también busca y diseña los diferentes currículos por los cuales el estudiante pueda obtener un mejor aprendizaje. Se busca diseñar proyectos educativos acorde a las necesidades de los estudiantes. En general, la diferencia entre los términos de didáctica y pedagogía han sido difícil de determinar porque se articulan entre el pro de enseñar y aprender. La transformación didáctica podría definirse como la modificación del contenido de enseñar de manera que sea adaptado a nivel del alumno para que pueda asimilarlo. Con respecto a la definición de las ciencias de la educación, se puede determinar que el pensamiento de Durkheim continúa en el uso intelectual francés. Entonces podemos decir, resumiendo esta parte, que tanto la pedagogía como la didáctica son ramas que se complementan mutuamente, que van muy a la mano y muy a la par para poder desarrollar un currículo y unos objetivos de aprendizaje que apunten a una apropiación de ese conocimiento, donde el estudiante se involucre en ser parte de la construcción de estos y participar activamente en cada una de las clases. También tenemos que surge la expansión de los sistemas educativos
que posibilitaron a los maestros e intelectuales conocer propuestas actuales y contemporáneas del pensamiento pedagógico. Surge la psicologización de la pedagogía, en el movimiento de la escuela nueva surge el término de los trabajadores psicosociales, con el fin de comprender más las diferentes etapas de aprendizaje de los niños y de que se les respetaran sus derechos, sus formas de aprendizaje de manera natural, respetándole su desarrollo infantil, que esta etapa es de gran importancia ya que marca las pautas y las bases en las futuras etapas de los niños, tanto la etapa de la adolescencia como la etapa de la adultez. Del segundo capítulo de la sesión francesa también tenemos que en el ámbito latinoamericano las ciencias de la educación repercuten en el aspecto de la concepción de la enseñanza, pues se muestra como una disciplina compleja en la que se articula diferentes procesos, prácticas, representaciones e interrogantes que se cuestionan sobre la existencia, la cultura, las interrelaciones y la historia. Entonces, para finalizar esta parte, tenemos que son diversas las posturas que se desarrollan en torno al concepto didáctico y su relación con la pedagogía. Según Ale, ambas tienen el mismo objetivo en el proceso de enseñar y aprender, pero son abordadas desde diferentes puntos y consideran puntos diferentes de vista entre el alumno y el proceso del aprendizaje, ya que se respeta el estudiante como un individuo y como un sujeto que tiene cualidades y habilidades únicas, las cuales se deben ser explotadas, pero de forma natural y respetando los procesos que tiene cada estudiante. Seguimos con la actividad 2. Primera lectura autorregulada de la enseñanza de la página 81 a la 93 de la didáctica de la formación decente que tenemos la enseñanza. ¿Qué tenemos la enseñanza? Tenemos que la enseñanza es una actividad humana que implica y comprende a quien lo realiza. El tipo de compromiso es de carácter moral y quien la realiza ejerce una influencia sobre el otro. Entonces podemos resumir que la enseñanza es un proceso en el cual se transmite un conocimiento y un saber, ¿cierto? Pero dentro de esa enseñanza y ese saber también está un aprendizaje, una retroalimentación, porque tanto aprende el estudiante como el docente también cada día dentro de las aulas de clases surgen nuevas retroalimentaciones respecto a sus conocimientos y saberes, los cuales debe aplicar para poder que se dé un aprendizaje continuo. La enseñanza del docente no termina cuando el docente obtiene su título. Tenemos que el docente todos los días se debe preparar para manejar las nuevas didácticas que surgen, incorporar las tecnologías, nuevos recursos y materiales y aprovechamiento de todo aquello que tiene a su lado. Tenemos que hoy en día las herramientas tecnológicas forman un papel muy, muy importante, por lo que se debe manejar una comunicación clara y coherente con el estudiante. Una información donde tanto el estudiante como todos aquellos que tienen que ver en su proceso de acompañamiento sea clara y entendible, donde se utilicen los diferentes medios de comunicación, textos, libros, páginas web, todos aquellos recursos que sirvan para tener una comunicación. Por otra parte, tenemos
que la comunicación es la principal fuente de enseñanza entre el estudiante y la comunicación es la principal es la principal herramienta para la enseñanza entre el estudiante y el docente. Es un vínculo que le permite conocer al docente las necesidades y dificultades del estudiante y a la vez el estudiante escuchar de manera clara, por cualquiera que sea el medio de comunicación, todas las retroalimentaciones y aquellos saberes que el docente le quiere transmitir. Entonces tenemos que la fuente de información donde se considera el profesor como la fuente más importante, los mensajes didácticos son el material organizado y estructurado por el profesor para hacer posible el aprendizaje, el destinatario que es el estudiante y el contexto son todos los contextos que se relacionan entre sí, el contexto interno del aula y el contexto institucional. Y las tres dimensiones del contexto son el contexto explícito, tenemos que es aquello que se refiere de forma directa a los elementos de la situación, a las palabras, a los gestos, el contexto verbal o discursivo, el texto en sí, y también tenemos el contexto implícito compuesto por aquellos elementos que no expresan directamente la interpretación. En los paradigmas contemporáneos de la enseñanza como tarea para realizar el docente está determinada desde tres perspectivas: la enseñanza como actividad técnica, la enseñanza como transmisión cultural y la enseñanza como entrenamiento de habilidades que buscan utilizar unos contenidos simples, empezar desde lo más simple hasta lo complejo, y que se dé una comunicación fluida para que puedan entender todo aquello que se requiere dar y comprender. Es importante reconocer que el mensaje que damos dentro de la comunicación didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje debe ser clara, con un significado, con un propósito claro y coherente, que el mensaje llegue directamente a los estudiantes. Pero para ello también es necesario tener en cuenta que el estudiante debe asumir una responsabilidad y un compromiso, y todas aquellas personas que están involucradas en el acompañamiento en sus procesos de aprendizaje. Que los docentes deben explotar al máximo todas sus habilidades técnicas y competencias, que las acciones del docente son un espacio de reflexión y formación profesional, un espacio de ejercicio del docente con los estudiantes y un tercer espacio para tomar distancia de la realidad para representarla. Muy importante reconocer las fases de la formación docente, que esta empieza en el momento en que ingresa a la academia con sus primeros niveles, y se puede decir que esta no termina porque, como dije y mencioné al principio, la formación docente es continua, el docente todos los días debe capacitarse, investigar. Muy importante la investigación para poder ejercer su profesión de manera crítica, de manera reflexiva, de manera propia y de manera autónoma, en los cuales el estudiante pueda tener los mismos conocimientos y ser una persona reflexiva y crítica y autónoma, con una personalidad que le permita expresarse sus sentidos que quiere y cómo lo desea, siempre respetando a los demás.
el docente debe brindar una formación íntegra, una formación tanto humana como, como estética y espiritual en todos los sentidos. El docente debe tener claros los contenidos que va a transmitir de acuerdo a los objetivos y logros de enseñanza que son previamente desarrollados, de acuerdo a, a las políticas educativas de la institución en la cual ejerce. Todos los materiales que el docente diseñe deben ser materiales estructurados, planificados y acorde a, acorde a la edad del estudiante y que no represente ningún peligro para ellos. Entonces, de forma resumida, podríamos decir que la formación del docente permite potenciar todas sus habilidades y conocimientos a lo largo de la etapa de la ejerción de su profesión y se puede que se adapte a los cambios de forma positiva y sacarles un buen provecho y diseñar unas aulas o en diferentes contextos educativos acorde a la realidad y necesidades de cada uno de los estudiantes. Mencionemos algunos de los componentes que propone Inver en la formación docente, que son 4: componente científico, componente psicopedagógico, componente cultural y componente práctico, para que un docente pueda intervenir en la formación cultural, en la formación social y ética, en la formación personal y en las competencias específicas de cada estudiante. Entonces, ¿qué tenemos todos los grandes expositores y pedagogos que tuvimos? Tenemos entonces que la formación docente es un proceso que tiene un inicio, un ciclo de inicio, pero podríamos decir que no tiene un fin mientras el docente ejerce su profesión, ya que como vemos cada día surgen nuevas teorías, nuevos paradigmas de educación, nuevas corrientes filosóficas. El mundo, estamos en un mundo cambiante, las poblaciones son diversas, existe gran diversidad cultural y por ende él debe estar a la vanguardia y con la capacidad de responder a todos y cada uno de estos cambios y necesidades y contextos educativos a los cuales, en los cuales se encuentre. Muchísimas gracias por su atención. A continuación pasaremos a realizar la retroalimentación de la reseña crítica. No sé si alguna de las compañeras se encuentra alguien que quiera participar en la reseña crítica. Entonces, en la retroalimentación de la reseña crítica de la compañera Marta Osorio Echeverry, tenemos que vamos a estudiar la didáctica en la formación docente de la autora María Cristina Sprelli, y ella nos expone que el objetivo para aprender a enseñar a los futuros docentes es explorando las didácticas como instrumento principal. El contenido plantea un interrogante basado en el desconocimiento de la importancia de la didáctica de la educación, ya que ella permite que el docente plantee la intervención eficiente, que los estudiantes obtengan un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues resumiendo el texto de la compañera, en mi realimentación tengo para decir que si bien la didáctica es un medio en el cual nos falta mucho para aprender, yo creo que también tenemos que involucrar en esto como puntos de vista como es la investigación, ya que es para realizar un buen procedimiento de la didáctica, primero se debe realizar una investigación para conocer los pros, los contras, en qué contextos y en qué forma se puede aplicar. La didáctica, si bien sí estoy de acuerdo que podría generar un acoplamiento entre la teoría y la práctica,
pero, pero la didáctica ya está, digamos que en la actualidad ya está muy inventada, podemos mirar todos los días recursos en el internet, en, que nos enseñan a crear materiales. Por tanto, yo digo que es un tema más de investigación en qué casos concretos podríamos utilizar todas estas herramientas y recursos. Tenemos la reseña crítica de la compañera Cindy Viviana Marroquín, en el cual él, pues, de forma resumida, su texto dice que evidencia las diferentes posturas, algunas contradicciones, otras complementarias y otras no tanto, más cercanas a la realidad del ámbito educativo y contextual de los alumnos en el camino del ser docente, desde el punto central que es la proyección de la importancia. Si bien es cierto que existen varias contradicciones en la didáctica, yo creo que todas apuntan a complementar y a mejorar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Y vuelvo y recalco que es más que inventar, es investigar o sea, las diferentes herramientas y técnicas que ya están propuestas, y para eso contamos con muchos materiales. De la tercera reseña de la didáctica de la formación docente, eh, podemos decir que de la compañera María Fernanda Rivas Ibargüen, podemos decir de forma resumida que su texto nos expone que la didáctica hace una mención importante a una visión como educador, de pasar a la escuela tradicional a las nuevas pedagogías, en lo cual me encuentro en totalmente de acuerdo con ella. La didáctica permite respetar los procesos de aprendizaje de los niños y que se involucren en cada una de las actividades, eh, y saque todos aquellas potenciales de formas de encontrar el conocimiento, y no solamente se rijan por las teorías o por las herramientas que les brinde el docente, sino que descubran nuevas formas de obtener ese aprendizaje. De la compañera Lisbeth Lorena Benavides, de forma resumida, podemos decir que ella propone que la lectura es un entorno secuencial, que la cual nos describe de manera práctica las didácticas que debemos manejar en cada uno de los currículos, respetando las políticas educativas de la institución. Es muy cierto, yo creo que las didácticas que implementemos todas deben ir lineadas eh, con, con los currículos. Yo creo que podemos resumir que la autora nos da unas pautas y principios que sí son muy ciertos, pero la didáctica en este momento ya está creada, ya está hecha, es solo investigar y saberla implementar, y ha abierto un mundo de posibilidades para las diferentes teorías de aprendizaje, eh, y para las inteligencias acorde a cada niño. Eh, en la reseña crítica elaborada por mí, tengo que la didáctica es la base de la planificación docente a partir de sus competencias profesionales de acuerdo a sus experiencias. Eh, la didáctica docente es el medio para resolver problemas teóricos por medio de una planificación flexible y argumentada, poniendo a prueba la búsqueda y reafirmación de alternativas didácticas y lograr mejorar resultados académicos, rompiendo barreras y condiciones previos, ya que debe tener en cuenta que el principal material de trabajo es el cuerpo y la mente del ser humano. Eh, yo creo que la didáctica no solo nos hace énfasis en, en el material que es de elaboración
físico, sino que también la didáctica incluye lo que es el cuerpo y la mente del ser humano. Muchísimas gracias por su atención.